Este es el último sermón de la serie que titulamos Instrucciones de Dios para su Iglesia. Y antes de exponerlo vamos a tener una breve oración. Le invito a inclinar su rostro. Padre eterno, te damos muchas gracias, Señor, por este día hermoso que nos has concedido. Gracias por la enseñanza que recibimos esta mañana en la escuela dominical, que nos hace recordar el infinito amor que nos tiene, Señor, al justificarnos y al darnos de tu gracia sin merecerlo, Señor. Gracias, Padre, gracias por tanto amor. Y ahora, Señor, que nos disponemos a estudiar tu palabra, suplicamos que derrames tu Santo Espíritu en cada uno de nosotros, que seas tú el que habla a través de tu siervo, Señor. No permitas que ninguna palabra corrompida salga de mi boca, sino únicamente aquella que sea para edificación de tu cuerpo, que es la iglesia. Por amor a tu Hijo Jesucristo, Señor, lo suplico. En su nombre. Amén, amén y amén. Hemos seguido una secuencia en estos 4 sermones anteriores y en este el último, que nos muestra cómo fue instaurada la iglesia por nuestro Señor Jesucristo. Y primero estudiamos precisamente en los evangelios las últimas instrucciones que dio Jesús a sus discípulos antes de ascender al cielo, y nos mandó a ir a evangelizar a toda criatura, a discipular y a enseñar. Y ese era el inicio de la iglesia. ¿Por qué? Porque era necesario, era urgente, a través de esas acciones de ir a buscar a las almas perdidas, luego discipularlos y luego enseñarles, para poder formar distintas congregaciones, muchas congregaciones. Y así fue, sobre todo lo vimos en la vida del apóstol Pablo. Las iglesias, en un principio, la iglesia de Cristo, la fundó el Señor Jesús con sus apóstoles y sus discípulos. La extensión del reino de Dios, es decir, la formación de congregaciones, se dio precisamente a través de estas 3 actividades: de ir a buscar a las almas perdidas, a evangelizarles, darles las buenas nuevas, luego discipularlos y luego enseñarles la palabra de Dios. Y eso lo vemos a través de todas las cartas del Nuevo Testamento. Y luego, cuando estuve repasando los otros 3 sermones y el que vamos a escuchar esta mañana, quise tomar como ejemplo esta congregación. ¿Cómo se forma una congregación? Lo que da lugar a una congregación, como les digo, es precisamente la actividad de hermanos o hermanas que se dedican a evangelizar, discipular y enseñar a otros. Así es como se forma una congregación. Pero luego el primer paso que estudiamos de cómo se formó esta congregación y de cómo se han formado todas las congregaciones, o así debe ser bíblicamente hablando, es precisamente que, dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, que fue donde tomamos esas instrucciones, desechando todo lo anterior, dice el apóstol Pedro. Y ese verbo es tan relevante para nuestra vida, que es imposible que exista una congregación cristiana si los que conforman la congregación no han desechado su vida anterior. Deben ponerlo en este contexto, porque esa es la instrucción. Espero no herir susceptibilidades. Yo les estoy rogando que sea el Espíritu Santo el que hable por mí, no yo, con mis pasiones y mis defectos, ¿no? Pero piensen en lo siguiente: ninguna persona que no haya desechado su vida anterior puede ser cristiano. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas que dice pasaron, y ahora todas son hechas nuevas. De modo que ninguna persona puede pertenecer al cuerpo de Cristo, ninguna persona puede ser miembro del cuerpo de Cristo si no ha nacido de nuevo. Y para nacer de nuevo, toda persona tiene que haber
desechado su vida anterior. Eso implica, y aquí es donde puedo abrir algunas susceptibilidades de quien escuche este sermón en alguna ocasión, yo creo que la mayoría de nosotros venimos de otra religión antes de ser cristianos. Pero la realidad es que hay muchas personas que están en los templos, y hay algunos a los que le hemos predicado la palabra de Dios y nos dicen, sí, yo voy a aceptar a Cristo, pero no voy a dejar de ser católico. Voy a aceptar a Cristo, pero no voy a dejar mi religión. Voy a aceptar a Cristo. Eso es imposible. Eso contradice la instrucción del apóstol Pedro. Dice, desecha todo lo anterior. Eres una nueva criatura en Cristo. Tienes que limpiar tu mente de todo lo que te han enseñado en tu casa, en tu familia, tus abuelos, tus tatarabuelos, tus tradiciones, tu religión, tus filosofías, todas tus creencias. Antes de poder pertenecer al cuerpo de Cristo, tienes que desecharlas. Tienes que entrar al cuerpo de Cristo con una nueva criatura, con una mente totalmente limpia, totalmente en blanco. Por eso no es casualidad, la Biblia no tiene ninguna casualidad. Por eso no es casualidad que la segunda instrucción que dio el apóstol Pedro fue deseando como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, es decir, deseando aprender la palabra de Dios. Una vez que usted, ese es el efecto, y mucha gente no lo quiere entender. No quiere abandonar su vida pasada, se aferra a sus tradiciones. Es que toda mi familia, toda la vida ha sido esto, y mis padres me enseñaron esto, religión y estas creencias y estas tradiciones, y no las voy a soltar. Pues entonces no puedes ser cristiano. Y si no eres cristiano, perdóname que te lo diga, pero vas directo al infierno. Aunque estés en un templo de la denominación que tú me digas, incluso un templo que se denomine cristiano, si tú no has confesado y aceptado a Cristo como tu Salvador, no eres cristiano, no perteneces al cuerpo de Cristo, vas directo al infierno. Por no soltar tus tradiciones y las enseñanzas que tuviste antes. Por eso insisto, esa instrucción del apóstol Pedro es impactante en la vida. Cada una persona que quiera pertenecer al cuerpo de Cristo, primero tiene que desechar su vida anterior, desecharla, tirarla como si fuera algo que no sirve. Y puedo decírselos con toda sinceridad. Los primeros 26 años de mi vida los desperdicié. Y para mí, como dice el apóstol Pablo, los tengo por basura. Hasta antes de venir a los pies de Cristo, toda mi vida fue basura. Y por eso, ¿y qué se hace con la basura? Ustedes la guardan en casa. La desechan, ¿no es cierto? Toda mi vida antes de venir a Cristo es basura. No sirvió de nada, no hice absolutamente nada bueno con mi vida. Aunque yo crea que haya hecho buenas obras, aunque yo crea que haya ayudado a muchas personas, aunque yo crea que me haya portado bien, toda mi vida antes de venir a los pies de Cristo fue basura. Y por eso tengo que desecharla para poder entrar como una nueva criatura al cuerpo de Cristo. Y así es como debe iniciar una congregación, con personas que sinceramente han confesado y aceptado a Cristo como Salvador y han desechado toda su vida pasada y vienen con un corazón y una mente abiertas, puros, limpios de todo prejuicio para estudiar la palabra de Dios, para conocer a Jesús a través de la palabra de Dios, para vivir a través de la palabra de Dios y para que con mi testimonio las personas que me conocieron antes de venir a Cristo, en esa vida pasada que es pura basura, puedan ver en mí algún cambio. El cambio que solo Jesús puede hacer en un pecado. Si no, de nada sirve. Y así empieza la congregación. Con hermanos y hermanas en la fe que desecharon su vida pasada, que somos criaturas nuevas. Y luego, en tercer lugar, nos estudiamos que cada uno de nosotros debe tener la responsabilidad, sentir la responsabilidad y obviamente tratar de obedecer esa responsabilidad como cantamos esta mañana, de participar activamente, de ser un miembro activo en la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, que cada uno de nosotros vaya creciendo, siendo edificado espiritualmente al parejo de todos, que ningún hermano o hermana se quede ahí atrás porque no está estudiando la Biblia o porque no entiende algún pasaje y entonces no puede servir al Señor, etc. Tenemos que preocuparnos por ellos
y participar activamente a través del discipulado, a través de la enseñanza, para que los hermanos y hermanos todos tengan amor. Y en cuarto lugar, lo que estudiamos el domingo pasado, empezaba el Santiago, la carta de Santiago, perdonándonos unos a otros nuestras ofensas, ¿recuerdan? Y decía que si veíamos que algún hermano o hermana o alguna de iglesias de Asia les dice: has hecho esto bien, pero tengo contra ti esto. Has hecho bien, pero tengo contra ti esto otro. Pues igual nos va a decir a nosotros. No hay congregación perfecta, no hay. Pero Dios espera que nosotros busquemos la perfección como congregación. Así es que de la primera parte yo puedo decir acerca de evangelizar, acerca de buscar almas perdidas. Yo sí creo que estamos fallos, empezando por mí. Yo creo que no hemos sido eficientes, que no nos hemos esforzado, empezando por mí, no nos hemos esforzado en ir a evangelizar, a buscar las almas perdidas, si no, pues el templo sería rebosado. En cuestión de discipulado, yo creo que hemos hecho un trabajo mediano, lo cual es mediocre, y para Dios eso no es suficiente. Y si usted no ha sido discipulado, y si usted no ha discipulado a alguien, le está fallando a su Señor. Y en cuestión de la enseñanza, creo que es donde hemos estado un poquito más sólidos, porque nos esforzamos en estudiar la palabra de Dios todos los días y enseñarla a otros. Pero cada uno de nosotros debe tomar su responsabilidad en cuanto a qué instrucciones no estamos cumpliendo. Ahora, en los 5 sermones que hemos predicado de esto, que vamos a predicar hoy, no es la excepción, hay 2 instrucciones que siempre se repiten. Evangelizar. Esa es una que siempre está, si usted puso atención en los sermones, en cada una de las cartas, tanto en la de los evangelios, obviamente, del Señor Jesús, el apóstol Pedro, en las cartas del apóstol Pablo, en la carta de Santiago y ahora en la carta de Judas, vamos a ver que una de las instrucciones que no falta es ir a evangelizar a las almas perdidas. Y la otra es estudiar las Sagradas Escrituras constantemente, estudiar la Biblia, no leerla, sino estudiar la Biblia todos los días de nuestra vida, porque es la única forma en que vamos a conocer a Jesús, a quien tenemos que o queremos imitar. En el mensaje anterior hablamos de la epístola de Santiago, y te voy a dar 2 puntos importantes, y ahorita voy a decir por qué son relevantes antes de entrar al sermón. Santiago, su nombre original era Jacobo, y se le conocía como Jacobo el Grande. Es el medio hermano mayor de Jesús, y no quiero que se vaya a escandalizar, porque hay muchas personas que creen mal, porque están mal enseñadas en la palabra de Dios, que María nunca tuvo más hijos. Jacobo fue el medio hermano mayor de Jesús, y Judas, lo que vamos a estudiar hoy, también fue medio hermano de Jesús. No tenemos la certeza de si fue el menor de ellos, pero fue un hermano de Jesús, un medio hermano de Jesús. Y le digo, no quiero que se escandalice. Ahora, les decía yo el domingo pasado que la carta de Santiago se escribió entre el año 44 y 49 de nuestra era, ¿sí? 44 y 49 después de Cristo. Y si Cristo murió más o menos al año 30 de nuestra era, entonces la epístola de Santiago es la más nueva, se escribió como 15 o 20 años después de que nuestro Señor ascendió. Y la carta de Judas se escribió por el año 70 después de Cristo. ¿Okay? Ahora, ¿por qué es importante? Fíjese la introducción a Judas. Sí sabe dónde está la carta de Judas, ¿verdad? Búsquenla en su Biblia, por favor. Es la última antes del Apocalipsis. Judas. Y en el versículo 1 dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Así es como él se presenta. Siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Ahora, si quiere tome nota, para que no perdamos mucho tiempo en ello.
Mateo capítulo 13. A partir del versículo 53. Mateo 13, a partir del versículo 53, dice: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas se fue de allí, y venido a su tierra. ¿De dónde era nació Jesús? De Nazaret, ¿verdad? Entonces viene a Nazaret y dice, les enseña en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Y lo identifican, dice en el versículo 55, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Y se escandalizaban de él. Dice, ¿de dónde tiene él? Tiene todas estas cosas. Entonces aquí vemos un pasaje que nos enseña sin duda alguna que María tuvo más hijos, medios hermanos de Jesús. Y eso no tiene absolutamente nada de malo, no hay de qué cancelarse. Las mujeres Dios las creó con esa virtud, la virtud de poder engendrar. Así es que no tiene absolutamente nada de malo. Le voy a dar otra cita, Gálatas 1:19. Bueno, Gálatas 1, versículos 18 y 19, dice el apóstol Pablo: después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Escuche el versículo 19. Pero no había ningún otro de los apóstoles, sino Jacobo, el hermano del Señor. Y por último, Marcos 6, versículos 1 al 3. Marcos 6, versículos 1 al 3. Salió Jesús de ahí y vino a su tierra, otra vez, Nazaret, y le seguían sus discípulos. Quiero hacer una pausa aquí. La religión que dice que María no tuvo más hijos es porque dice que en la Biblia, cuando se refiere a los hermanos de Jesús, se refiere a los creyentes. Pero la palabra hermano aquí es filios, es el hermano de carne, no el hermano en fe. ¿Okay? Y si ve este versículo nuevamente, dice: ¿quiénes venían con Jesús? En el versículo 1, sus discípulos. Y luego dice, entonces, no son sus hermanos, esos son sus hermanos en la fe, no son sus hermanos carnales. Viene Jesús con sus discípulos a Nazaret, versículo 2. Llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Fíjese, aquí no solo lo identifica como el hijo del carpintero, sino a Jesús como carpintero. Así que ya sabemos cuál es el oficio de nuestro Señor. ¿Ah? ¿No es este el carpintero, refiriéndose a Jesús? Otra vez, hijo de María, hermano de quién? De Jacobo, de José, de Judas y de Simón. ¿No están aquí con nosotros sus hermanas? ¿Por qué es tan importante esto? Le voy a dar la segunda razón de la importancia de esto. Según la palabra de Dios, y de aquí también algunos se escandalizan, ni María, ni los hermanos de Jesús, los medios hermanos de Jesús, los carnales, creían en Jesús. No creían en Él. ¿Ha tenido usted algún hermano así medio envidiosillo que no se sabe mucho, no? ¿Se acuerdan qué le pasó a José? Bueno, esa es otra historia, ¿no? Pero los hermanos de Jesús no creían en Él. Y no creyeron en Él sino hasta que lo vieron crucificado y muerto en la cruz. Y vieron cómo se partió el templo de arriba, el velo de arriba abajo, y vieron los terremotos, y vieron cómo salieron los santos de sus sepulcros, y hasta entonces, como dijo el romano que estaba ahí, este era verdaderamente el Hijo de Dios. Hasta entonces, fíjese, no lo estoy diciendo yo porque así sea, sino porque lo dice la palabra de Dios. Juan capítulo 7, versículos 2 al 5. Juan capítulo 7, el Evangelio. ¿Cuál es el primer versículo? Juan 7:1. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea,
pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron quiénes sus hermanos carnales, sus medios hermanos carnales: sal de aquí, vete a Judea, para que también tus discípulos, o sea, tus hermanos en la fe, vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Versículo 5. Porque ni aún sus hermanos creían en él. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la Biblia. ¿A qué hermanos se refiere? Si fueran hermanos en la fe, pues no podrían decir que no creen en él. ¿Verdad? Ni aún sus medios hermanos, veámoslo así, creían en él. Y no es, insisto, sino hasta después de la resurrección, de la muerte de Cristo en la cruz. Y lo vemos en Hechos 1:14. Es cuando vemos que ya María y los medios hermanos de Jesús por fin aceptan seguir a Jesús. Hechos 1:14. Estaban todos los discípulos y todos los apóstoles en el aposento alto, y dice el versículo 14: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres. ¿Y con quién más? Con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Es hasta ese momento que los hermanos de Jesús y su mamá empiezan a entender a que Jesús era realmente Dios, y empiezan realmente a querer saber de Jesús. ¿Por qué es tan relevante estos dos puntos? Porque cuando leamos ahorita el pasaje de Judas, vamos a ver con qué pasión escribe Judas. Esta es una de las cartas más duras que están en el Nuevo Testamento. Y también tiene algunos versículos difíciles de interpretar. Si usted ve el lenguaje que usa Judas, puede usted ver que era un hombre de fe, de convicción, está perfectamente convencido de que Jesús es Dios. Y eso no tiene otra razón de ser más que él, habiendo vivido con su medio hermano Jesús y no habiendo creído en él mientras estuvo en el mundo, cayó rendido por completo a los pies de su hermano Jesús. Vamos a ver el pasaje en cuestión. Judas, capítulo 1. Bueno, solo tiene un capítulo Judas. El libro que está antes de Apocalipsis, como les decía yo. Y lo vamos a leer en dos partes. Primero, versículo 3 y 4. Dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Vaya conmigo, por favor, hasta el versículo 16. Estos son murmuradores, querellosos, que hablan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. ¿Usted cree que esto pasa en nuestros días, en las religiones? Si te conviertes en cristiano, Dios te va a bendecir y te va a multiplicar. Si me das todo el dinero que traes en la bolsa, Dios te va a multiplicar. Adulando a las personas, dice, adulando a las personas para sacar provecho. Versículo 17. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían. Ve aquí que Judas no se identifica como apóstol, porque algunos querían decir: es que este es un apóstol. Había en los 12 apóstoles de Jesús, había uno llamado Judas, ¿verdad? Pero aquí Judas no se identifica como apóstol. Dice claramente: tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. No se está incluyendo él.
los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen el Espíritu. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencerlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia por los siglos de los siglos. Amén. Note usted la intención principal de Judas en el versículo 3, porque este es el centro del mensaje. Dice: amados, por la solicitud que tenían de escribirnos acerca de ¿qué? De nuestra común salvación. Es decir, una salvación que es común para todos, que no es diferente para nadie, es la misma salvación para todos. Eso es lo que está diciendo Judas aquí. La intención de esta carta es escribirles acerca de nuestra común salvación, es decir, que ningún creyente de esta congregación tenga una idea contraria de lo que significa la salvación. Que ningún creyente diga, pues tú no eres salvo si no te bautizaste, o no eres salvo si no te circuncidaste en este tiempo, era así. Los judíos decían que si no te circuncidas estás perdido. O que algunos creyentes digan la salvación si se pierde, y que otros digan no se pierde. Que todos entendamos, ya estudiamos en la escuela dominical el domingo pasado precisamente la doctrina de la salvación. Y aprendimos, de acuerdo a los versículos bíblicos, que la salvación no se pierde, es imposible. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo perder mi salvación? Pues porque no me la gané. No es mía. Me fue dada por gracia. Así que yo no puedo perder mi salvación. Pero es necesario, dice Judas, que todos entendamos y tengamos el mismo concepto de nuestra común salvación. Esa es la base central de este escrito. Ahora, ¿cuál es la primera instrucción? Dice que contendáis ardientemente por la fe, que ha sido una vez dada a los santos. Ahora, el verbo contender para nosotros puede significar como entrar en pleito, pero no significa eso, significa mantenerte firme, defender fervientemente tu fe. Eso es lo que está diciendo Judas. Que contendáis, que defiendas fervientemente tu fe, que una vez ha sido dado a los santos. Piensen esto, en ningún versículo de la Biblia podrá usted encontrar una instrucción que diga, agárrate a golpes para defender tu fe. Eso no lo va a encontrar. Pero en la cita de la primera carta de Pedro, capítulo 3, a partir del versículo 14, le da significado a esto que nos dice Judas. Dice, mas también si alguna cosa, primera Pedro 3:14, mas también si alguna cosa padecéis, por causa de la justicia. ¿Qué quiere decir? Por el hecho de ser cristianos, por el hecho de haber sido justificados, como estudiamos esta mañana. Bienaventurados sois, por tanto, no os amedrentéis por temor de quienes, de los no creyentes, ni os conturbéis, sino santificad a Dios en vuestros corazones y estad siempre preparados para defender con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Sino santificad a Dios en vuestros corazones, que tengas una vida santa, que Dios sea santo para ti. Y estad siempre preparados para presentar defensa, escuche cómo, con mansedumbre y reverencia. Ahora, la palabra reverencia puso ahí el significado, dice temor, precaución, cuidado, estar alertas, eso se refiere a esa palabra griega. Con cuidado, o sea, no para buscar pleito,
Eso es lo que está diciendo. Con mansedumbre y en paz, en reverencia, tranquilo. Ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Cuál es la esperanza que usted tiene? La salvación, la vida eterna, la venida de Cristo. Que estemos preparados para defender nuestra fe. Así es que esto, en concordancia con lo que acabamos de ver de Judas, que dice que contendáis ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. ¿Qué entendimos entonces? Que debemos defender nuestra fe, sí, pero con mansedumbre, con la palabra de Dios, no con mis argumentos, porque si empezamos con argumentos vamos a quedar un pleito. Espero que me esté siguiendo. Ahora, así mismo es muy importante entender esto. Cuando dice que contendáis ardientemente por la fe, aquí la palabra fe no se refiere a lo que creo, sino a mi doctrina en general, a toda la doctrina de Cristo. Se refiere al conjunto de doctrinas, que defendáis ardientemente toda la doctrina de Cristo, todo aquello en lo que tú crees, que eso es lo que hay que defender. Así que esta exhortación a que estemos firmes en nuestra fe, a que estemos listos, preparados para defender aquello en lo que hemos creído, es imposible si no estudiamos la Biblia. ¿Con qué argumentos defendería usted su fe? Si le dijera, a ver, demuéstrame que tú eres cristiano. A ver, demuéstrame por qué dices que Jesús es Dios. ¿Dónde dice? No dice que Jesús es Dios. ¿O dónde dice que tiene seguro la vida eterna? Enséñamelo. ¿Puede usted defender su fe? ¿Conoce las Escrituras suficientemente para que cualquier cosa que le cuestionen, usted diga, no, mira, déjame te enseño? ¿Ves? Aquí dice. En este pasaje, en este versículo. Aquí te enseño. No te voy a decir con mis propias palabras o con lo que yo te quiera convencer, no. Aquí en la Biblia te voy a mostrar que dice que Jesús es Dios. En Él habita la plenitud de la deidad. Colosenses. ¿Quién conoció? Juan 1:1. En el principio era el verbo. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Jesús es Dios. Y así cualquier cosa que a ustedes le quieran confrontar con su doctrina, con su fe, que sepa usted cómo defenderla. Pero si usted no está preparado, si usted no estudia la Biblia, eso va a ser imposible. No va a poder contender ardientemente por la fe. No va a poder defender fervientemente su fe si usted no estudia la palabra de Dios. Y al defender nuestra fe, hay un riesgo que veo cada vez más latente. Cada vez, bueno, ya tiene muchos años, que salen nuevas versiones de la Biblia. Y dicen, es que modificamos el lenguaje para que sea más entendible. Como dijimos el domingo pasado, una persona que no puede entender lo que dice la Biblia, esta versión, la Reina Valera de la que tanto critican, es que tiene palabras muy rebuscadas y que no sé qué. ¿Qué dijo Jesús a sus discípulos? ¿Quién es el que te va a decir la verdad? ¿Quién es el que te va a revelar la verdad? El Espíritu Santo. Entonces, si tú oras antes de estudiar la palabra de Dios y el Espíritu Santo, y tú eres cristiano, el Espíritu Santo está en ti, no puedes dudar de que el Espíritu Santo te va a enseñar su verdad. No puedes dudarlo, porque entonces no tienes fe. Realmente no crees. Así es cuando alguien dice, es que yo no entiendo la Reina Valera, pues lo que me está diciendo es que no eres cristiano. No tienes el Espíritu Santo en tu corazón. Y me estás diciendo que el Espíritu Santo no te puede revelar la verdad que Él escribió, porque la Biblia la escribió el Espíritu Santo. ¿Dónde dice eso? La Biblia. ¿Ah?
Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. ¿Ah? Entonces, si el Espíritu Santo escribió la Biblia, ¿quién más te la puede explicar si no es el Espíritu Santo? Entonces, no me digas que no puedes entender la Biblia. Si me dices que no entiendes la Biblia, es que el Espíritu Santo no está en ti. Y si hay algo que no entiendes de la Biblia, aún estudiando, esforzándote, busca algún hermano en la fe que tú sepas que tiene más conocimiento y dile, oye, ¿estoy entendiendo bien esto? Tengo dudas. Si es esto lo que dice la Biblia. No hay pretexto, hermano. No hay pretexto. Tenemos que estudiar la Biblia para poder contender ardientemente por la fe que usted y yo creemos. La segunda instrucción dice, me encanta cómo se dirige aquí Judas, pero vosotros, amados, obviamente está hablando a los creyentes, tened memoria las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. ¿Está usted con su Biblia abierta en Judas? ¿Sí? Fíjese, es muy interesante. Después de la primera instrucción que acabamos de ver, de que debemos de contender ardientemente por la fe, después de esa instrucción, en el versículo 4, fíjese la advertencia de Judas. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. ¿En dónde entraron? En la iglesia. ¿Sí? Algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Es decir, es gente que entra al templo y dice, no, hombre, hay que ser más light. Tú échale el rock and roll a la música y vamos a brincar, vamos a bailar y aplaudir y revuélquense en el total, ¿qué pasa? Enséñame un versículo en la Biblia que diga que eso es santificar a Dios. Eso es primero, después de la primera instrucción. Y antes de esta segunda instrucción que dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor. Fíjese lo que dice el versículo 18. Los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones. ¿En dónde? En la iglesia. Los sensuales quiere decir carnales. Por eso dice que no tienen al Espíritu. En muchas congregaciones entran personas que se creen o se autodenominan cristianas, pero no lo son. Y empiezan a tratar de inculcar falsas doctrinas, falsas enseñanzas, porque son sensuales, son carnales, no tienen el Espíritu Santo en ellos. Y por eso la instrucción de Judas es, no se les olvide, no escuchen a los hombres que entran en la casa, o las hermanas, a las mujeres u hombres que entran en una congregación y quieren enseñar cosas diferentes. En lugar de eso, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles del Señor Jesucristo. Acuérdense de esto, piensen en esto. Si lo que les están enseñando no está aquí, son enseñanzas del mundo. Eso es lo que está diciendo Judas. Y así como a usted le dicen, a ver, demuéstrame que tú vas a ir al cielo. Bueno, déjame te enseño. Hoy puedes a preparar moradas, Juan, capítulo 14, muy bien. Hoy puedes a prepararos moradas para que donde yo esté, estén también vosotros. Aquí dice que voy a ir al cielo, Jesús me está preparando una morada. ¿Lo quieres ver? ¿No me crees? Así que luego van a decir, no, aquí mi hermano más está inventando que está, que no sé, ¿verdad? Juan 14:2, en la casa de mi padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Qué dice que voy a ir al cielo? Y más que Jesús ya me está preparando una morada. Y así como yo puedo defender mi fe con mi palabra, ahora yo te reto a ti. Dime tú que no eres cristiano, ¿en qué te basas para asegurarte que vas a ir al cielo? Enséñame.
Tú que no eres creyente, demuéstrame que vas a ir al cielo. ¿Cómo le vas a hacer? Y te puedo mostrar muchos versículos en la Biblia que te van a decir que no. Por aquí dice que ni siquiera puedes comprar tu entrada al cielo, Salmos. No voy a la cita para que la busque usted, porque ya, pues yo no quiero, hermano, no está ahorita. Pero yo sí te puedo decir, Juan 14:6. A ver, dice Sansar. Y Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, dijo Jesús. Así es que yo sí te puedo mostrar que Jesús es mi Señor y que Él es el que me llevará al Padre. Ahora tú demuéstrame, tú que no eres creyente, demuéstrame que vas a ir al cielo. ¿Cómo lo vas a hacer? Yo te voy a mostrar que te vas a ir al infierno. Bueno, ya me voy a seguir. Mejor leemos Mateo 25, por ejemplo, capítulo 25. Las ovejas y los cabritos. Hermanos, por favor, la exhortación es: vamos a estudiar la Biblia para estar preparados, para ser usados por Dios. Y no pensemos en lo que el mundo quiere inculcarnos, sino basémonos única y exclusivamente en la palabra de Dios. Tercera instrucción, otra vez, aquí no voy a invertir mucho tiempo, hermanos, porque es una exhortación que ya vimos en el tercer sermón. Dice: pero vosotros, amados, otra vez a los creyentes, edificándoos sobre vuestra santísima fe. Otra vez, fe es mi fundamento doctrinal. Edificando sobre la doctrina que yo creo, orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia del Señor Jesucristo para vida eterna. Vea usted, al igual que nuestro Señor Jesús, que el apóstol Pedro, que las cartas del apóstol Pablo, y igual que Santiago, la exhortación de Judas es a que la iglesia se edifique, que nos edifiquemos sobre el fundamento de nuestra fe, que es Jesucristo, sobre la doctrina de Jesucristo. Tenemos que edificarnos. Decíamos, lo hemos dicho muchas veces, la vida cristiana no es una vida para estar sentados en una banca cada domingo. La vida cristiana es para salir a buscar a las almas perdidas, para predicar con nuestro ejemplo a los que no creen en Dios. Ya vimos el domingo antepasado qué significa, pero el domingo pasado, la oración eficaz. Aquí dice, orando en el Espíritu Santo. Le voy a dar la cita, Efesios 6:18. Orando, dice el apóstol Pablo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, ¿en qué? En la oración, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. A eso se refiere orando en el Espíritu Santo. Decía yo hace mucho, pero espero que me recuerde. Cuando usted va a orar, antes de orar, haga una pausa. Haga una pausa antes de orar. Y pídale al Espíritu Santo que Él ore a través de usted. O sea, no se arranque así, como dice nuestro Señor Jesús. No te arranques así como meolico, con malas repeticiones. Ni repitas las oraciones de otros. Levante la mano que crea que es correcto orar lo que no sé si les llegan cadenas de oraciones. Ora esto y te va a llegar no sé qué y vas a tener no sé qué. ¿Sí les llegan esas cadenas de oraciones? ¿Es correcto orar con las palabras de otra persona? Son vanas repeticiones. Lo que Jesús quiere, lo que Dios quiere es escuchar tu corazón, lo que hay en ti. Así es que antes de orar tú, haz una pausa y dice: Señor, ora tú a través de mí. Porque mire, Romanos capítulo 12, muy bien, dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. No estoy diciendo yo, lo dice la Biblia. Porque ¿qué hemos de pedir? Como conviene, no lo sabemos.
pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Deje usted que el Espíritu Santo hable a través de usted. Y lo primero que tiene que hacer, aunque algunas personas no lo creen así, pero es bíblico, lo primero que usted tiene que hacer es pedir al Espíritu Santo que le revele todos sus pecados. Y pida perdón por cada uno de ellos. Diga, Señor, sí es cierto. ¿De qué? Señor, sí es cierto. ¿Qué? Sí, tiene razón, Señor. Créame, esa es mi forma de orar. Lo primero que le pido al Señor es, Señor, revélame todo aquello en lo que te he fallado, todas mis ofensas. Revélame, trae a mi mente todas y cada una de las ofensas que yo haya cometido, porque quiero pedirte perdón por cada una de ellas. Y si usted lo hace con fe, el Espíritu Santo le va a hacer ver, volteaste a ver allá, pensaste mal de esa persona, te le cerraste aquí a Iván cuando iba en la motocicleta. El Espíritu Santo nos va a revelar todos nuestros pecados para que podamos estar limpios ante la presencia de nuestro Señor y entonces que Él pueda escuchar nuestra oración. Dios no escucha la oración de un injusto. ¿Lo dice la Biblia, sí o no? Salmos 66, 18. Bien, dice: si en mi corazón hubiera yo mirado la iniquidad, tú no me habrías escuchado. Ya casi acabamos. Téngame paciencia. Nos faltan 2 instrucciones más. La cuarta instrucción es: a algunos que dudan, convencedlos. Y voy a proyectar los 2 versículos, el 22 y el 23, para poder entender el contexto de esta instrucción. Dice: a algunos que dudan, convencedlos. La palabra algunos nos hace ver que hay distintos tipos de personas. En este versículo, en el 22, las personas que dudan, algunos que dudan y que merecen mi compasión. Y cuando vemos una persona no creyente o una persona que duda de su fe, lo primero que Dios espera que yo sienta por esa persona es compasión, que me compadezca. ¿Por qué? ¿Cuál es el destino de una persona que no cree en Cristo? El infierno, la separación de Dios por la eternidad. No puedo yo sentir lástima por esa persona, un poquito de compasión, de empatía, de amor, simplemente porque yo estaba así. Yo fui uno de ellos, yo iba directo al infierno, pero Dios tuvo misericordia de mí y Él espera que usted y yo tengamos misericordia de los demás. En el versículo 23 que vemos a continuación, cuando dice algunos, también puede ser incrédulos que necesitan con urgencia ser sacados del fuego, dice el versículo 23. Y el otro grupo, que aquí voy a ahondar un poquito más, dice: son personas que han sido engañadas por falsos maestros y necesitan ser tratados con misericordia y al mismo tiempo con mucho temor. Esta última instrucción es importantísima. Mire, repaso muy rápido. Desde el inicio de la iglesia, desde que empieza la congregación, desde que vamos madurando un poquito, edificándonos unos a otros, desde donde maduramos un poco más como para tener el corazón y la compasión para ir por personas que han venido al templo y que han dejado de venir. Y ahora una iglesia muy madura, que tiene conocimiento de la palabra de Dios y que tiene el conocimiento incluso para ir por personas que no son creyentes o personas que apostataron de su fe y que aún así, porque soy cristiano maduro, tengo suficiente compasión y misericordia por esa persona para hacer el intento usado por el Espíritu Santo para que esa persona venga a los pies de Cristo. Voy a ahondar un poquito más en ese tema. Esa es la quinta instrucción. A otros, salvar, arrebatándolos del fuego, y de otros, o sea, son 2 grupos diferentes.
A unos salvad arrebatados del fuego y a otros tened misericordia con temor, escuchen la instrucción, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Qué palabras tan duras, Judas, ¿no? Aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Lo que quiere decir esto es que con la ayuda y dirección del Espíritu Santo debemos discernir y no dar por perdido a ningún ser humano, incluso aquellos que son burladores, incluso aquellos que han apostatado de su fe, incluso algún hermano, una persona que haya estado aquí en la congregación y que se fue porque no quiso aceptar X doctrina de las que estamos aprendiendo. Y que no, ¿sabes qué? Me gusta más otro templo, o me gusta más otra denominación, o me voy a regresar a donde estaba. Aún a esos hermanos Dios nos llama a ir a buscarlos. Y en ambos casos, en estos casos, se trata de personas no creyentes. Los del primer grupo son personas que aún están dispuestas a escucharnos. No están cerrados, están dispuestas a escucharnos, a recibir nuestra exhortación amorosa para que rindan su vida a Cristo. Pero habrá otros que se negarán rotundamente a escuchar nuestras palabras. Y el temor al que se refiere Judas es que si usted y yo no estamos suficientemente preparados en la palabra de Dios, pudiera darse el caso que al ir a visitar a estas personas nos convenzan de lo que ellos tienen como su verdad doctrinal. Por eso dice Judas, con misericordia y con cuidadito, porque pueden ser personas que saben mucho más de la Biblia que tú y capaz de que te convencen de que tú eres el que está equivocado. ¿Nunca usted ha tratado de evangelizar a un mormón o a un testigo de Jehová? ¿No? Tenga mucho cuidado. Mucho cuidado porque son como esos pero son personas que memorizan muchos versículos de su libro, que no es la Biblia, porque lo memorizan como están escritos en su libro, y obviamente le dan otro significado. Y si usted trata de evangelizarlos, tenga cuidado, dice Judas, no vaya a ser que lo convenzan de que ellos son los que tienen la razón en usted. Mucho. Pero otra vez, ¿cómo puedo hacerlo si yo no estoy preparado? Si yo no conozco la Biblia, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo defender mi fe? Ahora, fíjese, le voy a dar dos versículos muy rápidos. Hechos 20:30. Está el apóstol Pablo, llama a todos los pastores de las iglesias que había formado en Asia. Los llama para una reunión, porque Pablo quería ir a Jerusalén a celebrar la fiesta de Pentecostés. Entonces no va a dar tiempo de irlos a visitar a todos, dice que vengan todos. Hechos 20, versículo 17, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Versículo 18, cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día. Perdóname, es 20:30, perdón. Bueno, ahí es donde llama a los ancianos de cada iglesia. Versículo 29 y 30 de Hechos 20. Dice Pablo, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, es decir, en la congregación, lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, a los creyentes. Y escuche la advertencia, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí, ¿a quiénes? A los creyentes. Tenemos que estar preparados. No vaya a ser que entre aquí otra persona y nos arrastre.
mismo que dijo Judas, de los burladores que iban a entrar, es exactamente lo mismo que está hablando el apóstol Pablo. Y en Tito capítulo 3, versículos 8 al 11, Tito era un pastor de una iglesia y le dice Pablo, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios, los creyentes, procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Escucha la instrucción, la exhortación. Pero evita las cuestiones necias, genealogías, contenciones, discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho, no sirven para nada. Advertencia, al hombre, no dice al cristiano, ponga mucha atención, no está diciendo el hermano o la hermana en la fe, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Así es que, como les decía yo el domingo pasado, no porque usted vea un templo lleno de personas y que el templo arriba diga Iglesia Bautista Fruto del Espíritu y haya 500 personas, Dios me oiga. No piense que por eso todos los 500 son cristianos, no. No es así. Usted puede ver templos con miles de personas congregándose. Eso no quiere decir que esas 1000 personas son cristianos. Pueden ser de estos que describe Pablo, lobos rapaces. Pueden ser de los que describe Judas, burladores. Y debemos estar conscientes y pendientes de ello. Así que, como podemos ver, estas últimas instrucciones para la iglesia de Dios son para, decía yo, para iglesias más maduras espiritualmente. Yo espero que usted se esfuerce y quiera realmente ser un cristiano maduro, para que no se deje llevar por todo viento de doctrina. Rápidamente, ¿cuáles instrucciones estudiamos en estos 5 sermones? Evangelizar, discipular, enseñar, apartarnos del mundo, buscar a Cristo, que mi testimonio sea lo suficientemente fuerte e impactante para que otras personas quieran venir a Cristo, que me dedique activamente a edificar el cuerpo de Cristo, que si una persona ha dejado de asistir al templo, que vaya yo a buscarla. Y ahora, que si identifico a una persona que está en una falsa doctrina, tenga compasión de esa persona y le pida al Espíritu Santo que me ayude para traerla a los pies de Cristo, a la verdad de Dios. ¿Cuáles instrucciones estamos cumpliendo usted y yo? ¿Y cuáles no estamos cumpliendo? Lo quiero dejar con este último pasaje. Y me dan ganas de poner así por todas las paredes, voy a poner este último versículo. Escuchen lo que dice Pablo a Timoteo, según primera carta de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 5. No, perdón, esa no es la cita. Segunda Timoteo 4, perdón, que es la despedida de Pablo a Timoteo. Versículo 1. Te encarezco, ¿qué quiere decir? Te encargo, te ruego, te suplico, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Te insisto, te encarezco, te ruego que prediques la palabra, que insistas, instes quiere decir insistas, que insistas a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina. Otra vez, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, es decir, no aceptarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, igual dentro del templo, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Escuchen lo que dice: pero tú sé sobrio en todo, sobrio, es decir, firme. Aquí puse la intención, discreto, firme, en todo, soporta las aflicciones, todas las burlas que te hagan. Y esto es lo que quiero poner aquí en el templo, si me autoriza la congregación. En esa pared, en aquella, en esta, en aquella, en esa, en las de mi casa, en todas las paredes de mi casa.
que dice: haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Si de todas las instrucciones que hemos estudiado, al menos cumpliéramos estas dos, esta iglesia sería otra. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. El que Dios te haya encargado, cumple tu ministerio. Como decía, hemos estudiado muchas instrucciones en estos 5 sermones y le doy gracias a Dios y también a usted por su paciencia, por escucharme. Bueno, no me escuchen, espero que esté escuchando la voz de Dios. Pero quiero exhortarle lo siguiente: ojalá tuviera usted tiempo de hacer una lista de todas las instrucciones que estudiamos. Y de todas esas instrucciones, la que usted sepa que no está cumpliendo, alguna de las que sepa que no está cumpliendo, póngala en oración. No quiera cumplir todas de golpe, ponga esa instrucción en oración. Pero, Señor, quiero ayudarme, quiero que me ayudes, me quiero esforzar a cumplir esta instrucción en particular. Y realmente esforzarse a cumplirla. Y una vez que cumpla usted esta instrucción, con la ayuda de Dios, busque otra, me falta esta. Una por una de las instrucciones que usted y yo no estamos cumpliendo. Pidámosle a Dios que nos ayude con su Espíritu a ir cumpliendo cada una de estas instrucciones. Pero vuelvo a decirlo, si al menos usted y yo, de todo corazón, todos los días de nuestra vida, cumpliéramos estas últimas 2 instrucciones, nuestra vida sería totalmente diferente. ¿Lo ve? Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Yo sí lo voy a mandar a poner ahí en el refrigerador, en las paredes, en la cabecera de mi cama, y pedirle a Dios que me ayude a hacer obra de evangelista, a cumplir mi ministerio. Y es mi oración que usted también tenga ese ánimo de servir a Dios. No espero que recuerde los 4 cantos que entonamos esta mañana, pero ¿de qué hablaban los cantos? Trabajar. El servicio, porque te amo, en el servicio del Señor. Yo te sirvo porque te amo, no porque espero algo a cambio. Y además soy feliz en el servicio del Señor. Amados hermanos y hermanas, ojalá todos tengamos como meta nuestra vida hacer obra evangelista y cumplir el ministerio al cual Dios nos ha llamado. Oremos. Dios eterno, te damos infinitas gracias, Padre. En lo personal te doy gracias porque tú me has ayudado, Señor, a preparar estos 5 sermones de las instrucciones que tú dejaste para tu iglesia. Y hay muchas más, Padre Dios. Tú me has enseñado mucho, Padre. Te doy gracias por ello. Hay tantas y tantas instrucciones más que tú esperas que cumplamos. Pero si al menos, Padre, con un corazón humilde, te supliquemos que nos ayudes a cumplir nuestro ministerio, a hacer obra de evangelista. No por ninguna otra razón, Señor, más que para darte honra y gloria, para que cada vez haya más personas entregadas a ti, Señor. Esa es nuestra oración, Padre, ser útiles en tus manos. Te suplico, Padre, que al menos en mi vida cada uno de mis hermanos orará en su casa y tendrá sus peticiones especiales, pero al menos en mi vida, Padre, quita todo lo que te estorba. Quita todo lo que te estorba en mi vida, Señor.
que pueda ser obra evangelista, para que pueda cumplir un ministerio, para la alabanza de tu gloria, en Cristo Jesús, nuestro Redentor y Salvador. A Él sea toda la honra, toda la adoración, toda la alabanza, que ante Él se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Esa es la eternidad y por la eternidad. Amén.